que la pequeña escala se conecta normalmente en la distribución secundaria, ¿no? Entonces decimos baja tensión. Y la mediana distribución, la mediana generación distribuida a nivel de media tensión. Es lo que nos habla nuestra norma, ¿no? Baja tensión hasta 200 kilowatts y media tensión hasta 10 MVA. ¿No? Entonces, a medida que aumentamos el nivel de tensión, la potencia en generación distribuida también se incrementa, ¿no? Es lo que nos está dando la presente diapositiva. Vamos a repasar ya, esto lo han visto ustedes de repente en otro curso, lo que es la energía fotovoltaica, solar, ¿no? Cómo es que se tiene la generación de energía eléctrica a través de la energía solar, ¿no? Utilizando pues paneles fotovoltaicos. Este panel fotovoltaico está compuesto por semiconductores, ¿no? Hay varios tipos y lo que hace es la energía solar crear una corriente de electrones, en realidad de huecos, ¿no? Es un semiconductor y al final produce una corriente eléctrica, ¿no? Una corriente eléctrica que nos permite pues alimentar cargas, ¿no? Este efecto fotovoltaico del material de silicio semiconductor crea la corriente debido a la energía solar, ¿no? La energía solar incide sobre esta placa de silicio y se crea esta corriente eléctrica. Esto ya lo han visto ya en otros cursos. Lo que estoy indicando aquí son algunos puntos importantes de la curva tensión-corriente. Todo panel fotovoltaico tiene una curva tensión-corriente. No se vea que estoy graficando en el eje X la tensión en los bornes del panel y la corriente generada en el eje Y. Y para cada nivel de irradianza, ¿no? Para cada nivel de irradianza, vean, tenemos diferentes curvas. Hay diferentes curvas según el nivel de irradianza. A mayor irradianza, tenemos mayor tensión corriente. ¿Qué nos está indicando en la parte inferior, en la parte derecha inferior? ¿Qué pasa con la corriente cero cuando hacemos un cortocircuito? Yo tengo, vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar aquí con... Tengo mi panel solar. Está incidiendo la radiación solar. Vamos a indicar aquí de manera esquemática los terminales. ¿Qué pasa cuando hacemos un cortocircuito? La tensión en los terminales es cero, es lo que está indicando, ¿no? ¿Qué pasa cuando está a circuito abierto? La corriente es cero. ¿Y qué pasa cuando tenemos carga en los terminales? Yo puedo estar variando la corriente, la carga resistiva. Perdón, aquí. Yo puedo estar variando esa carga. Dice circuito abierto a cortocircuito. Y se obtienen estas curvas características. Entonces vemos corriente cero, tensión máxima. Son los puntos de tensión máxima, ¿no? Cuando tengo corriente cero, o sea, circuito abierto. Si tengo corriente cero, perdón, tensión cero, corriente máxima, ¿no? Para cada tipo de panel. Y hay un punto importante en la que tengo, para una determinada tensión, tengo un punto, pero que al final me va a dar potencia máxima. Ya voy a tener un punto de carga, esta carga RL, ¿no? Para cada irradianza, estamos hablando de una irradianza mayor en este caso, una determinada tensión, una determinada corriente, que al final me va a permitir construir la curva de potencia máxima. De igual manera, para otro tipo de irradianza tengo otro punto de potencia máxima, ¿no? Y así voy a tener diferentes puntos de potencia máxima. Es un único punto. Para un valor de carga, yo puedo tener un valor de tensión y una corriente máxima de carga. Entonces vean que son 3 puntos que se da en la tabla de datos del fabricante. O sea, la tensión a circuito abierto,
la corriente de cortocircuito y la potencia nominal que corresponde a la potencia máxima que puede dar la celda. Entonces estos tres puntos son bastante importantes, ¿no? Circuito abierto, cuando la corriente es cero. Cuando es cortocircuito, tensión máxima. Y ese punto de inflexión, estos puntos, nos está indicando la operación óptima de la celda, ¿correcto? Solamente esa manera de repaso que ustedes ya lo han visto en el curso. Aquí se está mostrando esa curva, vean ustedes, se está ya observando las dos curvas. Vamos a poner, este es un dato de un sistema fotovoltaico. Tengo estos dos puntos característicos. La tensión al circuito abierto, 22 voltios, me indica la placa. La corriente de cortocircuito, 9,5. Pero para el valor de potencia máxima, la tensión es 18 volts y con una potencia de 170 watts. Vean, son datos característicos de las placas fotovoltaicas. Nos vamos a indicar aquí, solamente a manera de ejemplo, vean ustedes, si consideramos una radiación solar de 1000 vatios por metro cuadrado y la superficie es 1 metro cuadrado, vean, este va a estar considerado por 36 celdas. Estamos indicando acá, para este caso, a manera de ejemplo, 170 watts con una tensión de 18 volts. Y la corriente aproximada es 9,5 amperes, ¿no? Vean que normalmente se tiene que también indicar la eficiencia de la placa, que sea en este orden, ¿no? Cada vez se está mejorando, pero tenemos, a manera de ejemplo, tenemos este orden de la eficiencia de la placa. El ejemplo anterior. Ya está. De igual manera, tenemos convertidores, los inversores que conectan la energía fotovoltaica a la red con un dispositivo, una función de máxima potencia, ¿no? Cada vez el seguidor del panel fotovoltaico trata de ubicar a la carga en el punto de máxima potencia. No, esto se instala para mantener la operación en el mayor punto de potencia. Ahora voy a salir de la diapositiva porque no me permite borrar. Voy a hacer un momentito, perdón. Cuando estoy fuera de presentación se puede borrar, pero cuando retorno a la pantalla de compartir no lo puedo hacer. Vamos a ver nuevamente acá qué está pasando. No lo puedo borrar lo que escribo. Entonces, y ahora sí. Estamos indicando para las células fotovoltaicas, la paneles fotovoltaicos, un punto máximo de operación. Entonces, por tanto, simplemente estos seguidores de máxima potencia para poder entregar a la carga una potencia óptima. ¿Cómo se conectan los paneles? También es solamente a manera de repaso. Este es un curso que lo llevan ustedes, ¿no?, en forma independiente, que solamente estamos recordando, que normalmente se instalan en serie y en paralelo, ¿no? En serie, vean, la misma corriente, pero para sumar tensión, ¿correcto? Vea que en este caso, manejemos, tendremos 3 paneles en serie para obtener una tensión BM. Y tenemos este conjunto que se va a conectar en serie, se pone en paralelo 3 para tener una corriente máxima que requiere la carga, la aplicación, ¿no? Esta aplicación va a requerir una tensión
y una corriente determinada. Eso se ve en el diseño de los sistemas fotovoltaicos para determinar carga. ¿Cómo es un esquema básico de un sistema fotovoltaico? Yo tengo los paneles fotovoltaicos instalados en una vivienda. Aquí estamos indicando en la vivienda. Tenemos en el techo, se instala con una orientación y una dirección adecuada. Eso también sale del cálculo según donde se ubica la vivienda. En la energía solar tenemos tensión continua que permite pues cargar las baterías. Vean, si el sistema va a tener baterías, permite cargar baterías. Y también un inversor de continua alterna para conectar la red, ¿no? Aquí tenemos la red eléctrica, la red secundaria o primaria, en este caso la secundaria. Tenemos un dispositivo de maniobra, un interruptor, que es un interruptor, un dispositivo de maniobra. Y además tenemos un medidor de energía, ¿no? Es un medidor de energía que permite ver cuánta energía inyectamos a la red. Normalmente se utilizan medidores bidireccionales, porque hay momentos que el usuario consume energía de la red hacia la carga y en otros momentos el usuario inyecta energía a la carga, ¿no? Por lo tanto, debemos tener medidores de doble dirección. Entonces, vean que esta energía generada va a depender siempre de la temperatura ambiente, la temperatura del panel, la inclinación del panel que se da debido a la ubicación de la vivienda o lugar donde uno va a instalar el panel fotovoltaico. Ustedes también ya lo han visto estos temas, metamos en un repaso, porque esto interviene en la generación distribuida, ¿no? Generación fotovoltaica y generación eólica. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la generación distribuida? Yo tengo conjuntos de usuarios en la que van a instalar generación distribuida para uso propio y para iniciar la red. Voy a tener además, vean, vehículos eléctricos que va a ser de repente cargada por la energía fotovoltaica o parte de la red, y también sistemas de almacenamiento, también baterías. Vean, tengo sistemas fotovoltaicos instalados en las viviendas que me permiten pues tener energía para consumo propio y también inyectar la red. Entonces, estamos viendo aquí en dos colores. La energía que viene de las grandes centrales de generación térmicas y hidráulicas, para nuestro caso, en azul, y la energía en color rojo que los usuarios pueden conectar a la red, la generación distribuida. Asimismo, estamos hablando de otros recursos energéticos distribuidos. Cuando yo hablo de recursos energéticos distribuidos, me estoy refiriendo a la generación distribuida, me estoy refiriendo a los vehículos eléctricos y a las baterías. Son recursos energéticos distribuidos en la red de distribución, de la generación distribuida, principalmente fotovoltaica, vehículos eléctricos que van a consumir, esto es importante, ¿no? Estos vehículos tienen baterías, se puede dar un momento en que consuman energía, almacenan y también nos pueden entregar, o sea, devolver energía en determinadas horas a la red. Que el vehículo se está convirtiendo no solamente en un consumidor, ¿no? También en un generador de energía. Se va a haber momentos del día que va a absorber energía para cargar sus baterías. También puede haber momentos del día en que puede volver a la red cuando se requiera energía almacenada, ¿no? Que tienen sus baterías. Y propiamente dicha las baterías. También se está viendo en otros países la implementación de baterías para poder almacenar energía en momentos que se dispone y entregar generalmente en horas de máxima demanda. Esto va a permitir pues que las redes de distribución, o sea, menores inversiones en ampliación de red de distribución. Entonces aquí estamos indicando, a manera de resumen, que la generación distribuida va a llevar a la reducción de la necesidad de construir nuevas líneas, de las nuevas redes de distribución, o repotenciar las existentes.
vean que en este caso, si yo veo cerca al usuario, tengo la red secundaria, tengo en color azul la energía que viene de la gran generación a las viviendas, y va a haber momentos que yo voy a inyectar la red. O sea, ese sector de conductor se va a utilizar adecuadamente, no había necesidad de ampliar las redes. Asimismo, también va a haber una optimización en la producción de energía, ¿no? A pesar que tengo gran generación, también podría generar energía fotovoltaica más barata, ¿no? A precios más baratos. Esto va a ser posible cuando la tecnología fotovoltaica sea tan económica que el costo, ¿no? Se llama costo nivelado de la generación, nivelado, o sea, el costo de la generación distribuida sea igual al costo que tenemos en la redistribución, ¿no? O sea, por decirle, si yo puedo generar energía fotovoltaica a 0,6, perdón, si yo puedo generar energía fotovoltaica a 0,6, vamos a hablar de soles, el kilovatio hora, al igual que está en este momento 0,6 el kilovatio hora en baja tensión, o sea, BT5, la tarifa BT5 tiene ese costo de 0,6 el kilovatio hora. Si yo podría, con mi sistema fotovoltaico, generar de energía a ese costo, sería bastante eficiente, ¿no? Bastante eficiente. Entonces, estos mayores costos que se va a poder obtener de la generación fotovoltaica va a ser posible, pues, a la tecnología, y también va a permitir el impulso de la generación distribuida. Entonces, de forma resumida, vamos a tener menores pérdidas técnicas. Ustedes saben que las pérdidas técnicas, yo tengo un alimentador de baja tensión, aquí tengo una carga, tengo otra carga, es una carga 1, una carga 2, una carga 3. Estamos hablando de una acción secundaria. Entonces, vamos a poner acá 220 trifásico. Estamos en una baja tensión. Este es un conductor, tiene una resistencia R1, ese tramo, R2, R3. Si la energía va en un sentido, vamos a ver que aquí va a haber pérdidas y cuál va a haber R1. Igual aquí, esto estoy hablando de pérdidas técnicas, las pérdidas en los conductores. Hay pérdidas técnicas en la red secundaria. Pero si yo en este punto además instalo, vean, en este punto instalamos un generador fotovoltaico para consumo propio, ¿no?, que va a entregar una energía fotovoltaica 3 al usuario, va a disminuir la corriente y 3, esto se va a reducir. Igual, si aquí colocamos otro generador fotovoltaico, va a reducir la corriente que va a consumir el usuario 2, o sea, vamos a reducir la corriente. Por lo tanto, las pérdidas técnicas se van a ver reducidas en la red secundaria. Se va a beneficiar a la redistribución. Entonces, vean, este es un beneficio importante en la generación distribuida. Generación distribuida 2. También va a permitir reducir, aquí yo estoy viendo la potencia generada, la demanda. Nuevamente, si vemos aquí en este gráfico, nuevamente se conecta un transformador de distribución para alimentar a la secundaria.
Yo tengo un transformador de distribución. Voy a dar un valor de la red de Lima, 10 kilovolts. Y vamos a hablar aquí de 250 kVA. O pues hay 500 kVA. Son transformadores típicos en distribución, ¿no? 250, 500, 630, 1000 kVA. ¿No? Este transformador de distribución puede ser una caseta o una subestación biposte que alimenta a varios circuitos de red secundaria, a varios, aquí solamente estoy buscando uno, ¿no? A varios circuitos de distribución secundaria. Y este transformador tiene un determinado diagrama de carga durante el día. Yo grafico durante el día de 0 a 24 horas. Para nuestro caso, tiene una demanda, una punta al mediodía, otra máxima demanda a las 18 o 19 horas. Vamos a poner acá 19 horas y acá vamos a poner 12 horas. Es el diagrama de carga, es el consumo de potencia de todos los usuarios en la red de distribución secundaria. Entonces el transformador está operando con este diagrama de carga. Vean que en la noche, para nuestro caso de Lima, tenemos la máxima demanda a las 18, 19, 20 horas. Luego va disminuyendo. Esa es la máxima demanda. ¿Qué pasa si nosotros instalamos generación distribuida en los usuarios de baja tensión? Aquí estamos mostrando a manera de ejemplo. Vean, yo tengo, aquí me indica, si no hay distribución, si no hay generación distribuida, o sea, si no hay generación fotovoltaica en diferentes puntos de la red, secundaria, estamos hablando de la microgeneración distribuida en los usuarios, como en este caso. Estamos hablando sin implementación de generación fotovoltaica. Entonces la demanda va a ser de esta forma. La demanda del transformador. Vean cómo estaría operando el transformador. Y no de máxima demanda con esa potencia. A medida que ingresa generación fotovoltaica, vean aquí un valor 500 kilowatts, ¿no? Vamos disminuyendo la demanda del transformador. O sea, el transformador se va descargando. Si yo llego a 4000 kilowatts, vean ustedes acá un valor, está por aquí. Estamos descargando el transformador, pero estamos descargando ¿en qué momentos? En los momentos que tenemos generación solar. ¿Vean? Estamos hablando, vamos a poner 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Solamente en este horario yo puedo descargar el transformador con la inclusión de energía fotovoltaica de los usuarios. Entonces, este transformador que está aquí instalado, solamente hemos dado un valor, ¿no? Se estaría descargando en horas que se tiene generación fotovoltaica. ¿No? Se tiene generación fotovoltaica. Entonces, esto es un beneficio también para el transformador, ¿no? Va a permitir reducir la demanda durante el día, ¿no? En el caso de Lima tenemos que la máxima demanda se obtiene en horas nocturnas y la generación fotovoltaica se tiene durante el día. Entonces, a medida que se va a implementar generación distribuida, vamos a aliviar, pues, de repente la punta, ¿no? En la hora, como se ve acá. No en la hora de máxima demanda nocturna, sino en la hora punta del mediodía, ¿no? La hora de punta del mediodía. Aquí es donde podemos reducir. Tenemos centros comerciales que tienen consumo de este tipo al mediodía, ¿no? 11, 12, 1, 2 de la tarde. Entonces aquí podemos reducir la demanda en esas horas. Vea que el incremento de generación distribuida también puede causar problemas. O sea, no puede estar generando potencia o energía
generación distribuida mayor que la potencia del transformador. Yo no podía generar mayor que esa potencia, porque si no se estaría, si sumamos toda la generación distribuida y tenemos 300 kVA en generación distribuida, vamos a ver que ha satisfecho la demanda de los usuarios, pero además hay un remanente que se estaría inyectando a la red de media tensión. Habría un flujo inverso. ¿Ven ustedes? Es por eso que la norma, el proyecto de reglamento, requiere un estudio previo antes de instalar generación fotovoltaica distribuida. No puede ser libre, ¿no? No puede haber una libertad de instalar toda la potencia fotovoltaica, ¿no?, en la red de distribución primaria y secundaria, porque originaría flujos inversos. O sea, toda la generación fotovoltaica no debería ser mayor que la potencia instalada en la subestación. Entonces acá nos está indicando que la demanda es gradual, o sea, el nivel de penetración debe ser gradual y supervisado. Es el nivel de penetración de la energía distribuida, debe ser gradual y supervisado. Porque podrían aparecer los flujos inversos. Esto va a provocar, pues, otros problemas ya que vamos a ver más adelante, como la protección eléctrica. O sea, las protecciones están preparadas para ver un solo sentido. Entonces veamos que esto en la norma nos reglamenta que se requiere hacer estudios para poder implementar generación distribuida en la red secundaria y en la red primaria. Vamos a ver por acá, que les quede para algo. De igual manera, aquí estamos indicando a manera gráfica cómo son las pérdidas. Ya hemos visto que las pérdidas óhmicas en los conductores se incrementan con la corriente. Pero si vamos inyectando generación distribuida, vean ustedes aquí, ¿no? 0, y vamos a incrementar el 10%, 20% de la potencia instalada. ¿Qué es lo que sucede con la demanda? Vemos que la demanda durante el día no es constante, ¿no? La demanda durante el día no es constante. Les he puesto aquí un gráfico. Tengo este transformador y tengo mi curva de demanda, ¿no? Durante el día no es constante, está variando con un perfil, depende de los usuarios. Está variando durante el día. Y nos va midiendo la potencia o la demanda en la red. Pero el transformador está variando durante el día. Por lo tanto, también varía la tensión en diferentes puntos de la red. Aquí habrá un valor de tensión y a medida que aumenta la demanda, digamos, en cada punto también va a estar variando la tensión. En cada punto de conexión está variando la tensión. Solamente la tensión, estamos hablando acá tensión nominal. ¿No? Durante horas de máxima demanda, la tensión cae. ¿No? Veamos aquí, en ese punto, las tensiones van a estar variando. Depende de 215, 210, ¿qué se acepta? 220 menos el 5%, o sea que son 11 voltios. 11 voltios es la caída de tensión que se espera tener en las redes hasta el último usuario, ¿no? Hasta el último usuario. Entonces la caída de tensión va variando respecto al nivel de carga. Es lo que me está indicando en este gráfico que estoy mostrando. De los cálculos de una red, yo tengo aquí las horas del día, de 0 a 24 horas, y tengo las pérdidas. Estas pérdidas van a variar según la demanda de los usuarios. Si no hay generación fotovoltaica, ¿ya? No hemos puesto generación fotovoltaica. Este gráfico lo volvemos a revisar, este primer gráfico. Tengo N usuarios en la distribución secundaria y ninguno tiene generación fotovoltaica, o sea, no hay generación distribuida. Las pérdidas van a variar con la carga durante el día, están variando. Vean que en la mañana hay poca demanda
y tenemos ciertas horas máxima demanda, ¿no? En una curva. Entonces las pérdidas también se incrementan. A medida que se incrementa la generación distribuida, las pérdidas van disminuyendo. Ya les indiqué en este gráfico, disminuye porque la corriente que pasa por el consumidor hacia la carga también disminuye porque ella tiene una generación en el punto de carga para uso propio, ¿no? Por lo tanto, la corriente que pasa por este tramo de control disminuye y las pérdidas disminuyen. Se han hecho algunos cálculos, vean, cada vez que yo incremento la generación distribuida, o sea, el nivel de generación distribuida, las pérdidas van disminuyendo, ¿no? Van disminuyendo. Pero va a haber un momento en la que la generación ya es, vean, aquí tengo 100%, pero la pérdida no disminuye, más bien se incrementan. Eso se debe a que se presentan flujos de potencia inverso. ¿Ya? Entonces, la generación distribuida no se puede instalar de manera libre y sin ningún control, sin ningún estudio. Se tiene que realizar estudios, ¿no? Estudios eléctricos. Vamos a ver más adelante, pero ya le voy adelantando. Estudios eléctricos para tomar en cuenta caída de tensión, pérdidas en la redistribución primaria o secundaria, porque podían provocar más bien impactos en la red que al final no se quiere. Entonces se han hecho algunos cálculos, vean ustedes, a medida que yo incremento la generación distribuida, las pérdidas van disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo. ¿Ya? Disminuye, pero aquí aumenta. Va a haber un momento en que comienza a aumentar. Está disminuyendo, pero luego comienza a incrementar. Hasta aquí ha disminuido. Luego nuevamente comienza a incrementarse debido a los flujos inversos que se estaría dando en la red. Ya por eso tenemos que tener un límite de generación distribuida en la red. De esto vamos a ver más adelante, se llama pues, estudio de capacidad de alojamiento. Capacidad de alojamiento. Las redes deben tener una capacidad de alojamiento. En inglés le llaman hosting capacity, ¿no? Si usted ve la bibliografía que se le ha dado, le llaman hosting capacity. La capacidad de alojamiento de la red primaria o secundaria. Para eso se tienen que hacer los estudios eléctricos para determinar en una red real, actual, cuál debe ser la capacidad máxima de penetración de energía distribuida sin que afecte los parámetros eléctricos de la red y sin hacer ampliación de la red, ¿no? Esto se va a hacer más adelante, la capacidad de alojamiento. Por eso, cuando nosotros veamos en la universidad, ¿no? En la universidad se puede ver una red de media tensión, ¿no? Si ya pasamos una red de media tensión, vamos a ver, ¿no? Cómo está la universidad. ¿No? Para usar este mismo ejemplo ya en media tensión. Tenemos en el centro de cómputo, tenemos una subestación, ¿no? Donde tiene varias celdas, hay una celda de llegada de la red de Enel. Entonces aquí donde está llegando la red de Enel, está llegando en 10 kilovolts. Y sale a diferentes, una red subterránea, sale a diferentes facultades. Una de ellas es la Facultad de Ciencias. Correcto, la Facultad de Ciencias es un transformador, creo que es 250 kVA. Que alimenta al pabellón de ciencias. Luego viene a nuestra facultad. En nuestra facultad tenemos una primera subestación de 500 kVA, ¿no? 500 kVA que está pues llegando por la puerta 5. En la misma esquina hay una subestación subterránea, 500 kVA.
y que disminuye la tensión a 0,23 kilovolts, a 230 voltios, para todo el pabellón Q. Luego va al pabellón de telecomunicaciones, otra subestación, al pabellón de telecomunicaciones también 10.000 y sigue, ¿no? Y así continúa a diferentes facultades. Entonces vemos pues que hay un flujo de potencia de esta medición que se pone en conexión con Enel. Vamos a poner 1000 kVA, una potencia de 1000 kVA, ¿no? Que viene en una sola dirección, un solo sentido, ¿no? En un solo sentido la energía de Enel hacia las cargas de la universidad, Entonces, estos conductores están preparados para esa corriente, dando una caída de tensión de acuerdo con la norma, menos del 5%, ¿no? En cada punto de conexión con cada subestación de la universidad. Si colocamos aquí un sistema fotovoltaico, ¿no? Mediante un transformador y lo elevamos a 10 kilovolts, vamos a poner acá 100 kilowatts. Y bueno, aquí colocamos otro. Vamos a poner habría que ver el área. Vamos a dar 200 kilowatts. Y así podemos colocar varios. Vamos a ver que vamos a tener beneficios porque vamos a reducir las pérdidas en los conductores, vamos a mejorar también la tensión en cada barra, va a haber mejora de tensión. Esto va a tener un límite. No podemos generar la energía que uno requiera porque estamos limitados a la infraestructura existente. Si queremos tener una generación fotovoltaica mayor de 1000 kV, vamos a poner 2000 que se tenga en la universidad. Quizás tenemos que hacer algunas mejoras o ampliaciones en la red de distribución primaria de la universidad. Para eso se tendrá que hacer los estudios eléctricos correspondientes. Entonces, eso lo vamos a ver ya más adelante, solamente es una introducción para ver la capacidad de alojamiento que va a tener la red de distribución primaria de la universidad, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando de la capacidad de alojamiento o el hosting capacity. De alojamiento. Vean también si tenemos generación fotovoltaica. Solamente vamos a poder tener energía. Si no hay batería, solamente vamos a poder tener durante el día, durante las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Entonces va a haber un rango en el que yo voy a poder generar energía para consumo propio o para venta a la red de distribución. Entonces, esto es importante que va a resultar como parte de los estudios eléctricos. Caída de tensión, pérdidas, ¿no? Ya estamos viendo capacidad de las redes, caída de tensión en cada punto y pérdidas. Vean que son puntos que tienen que analizarse en la red. Es por eso que aquí estoy colocando, ¿no? De manera administrativa. Tengo el transformador, tengo los usuarios y tengo la generación distribuida. Y podemos mejorar la tensión, vean ustedes. Si no hay generación distribuida, sin generación distribuida, y así en estos paneles, lo que estaba comentando, que la caída de tensión, a medida que yo me alejo de la subestación, a medida que yo me alejo y voy midiendo en cada punto del usuario, ¿no? Que vean que esto se enlaza a través de conductores, ¿no? Tiene una impedancia. Entonces, a medida que me alejo de la subestación, la tensión va cayendo. Aquí estamos mostrando que hay una caída de tensión. Entonces, siempre va a oscilar entre una franja,
una franja, ¿no? Debe ser más o menos 5%. Si tenemos ya generación fotovoltaica en diferentes puntos de la red secundaria, ¿qué se puede obtener? La tensión se va a levantar, vean ustedes. Y va a haber un momento determinado que sale fuera de la franja. Esta franja es el más o menos 5%. La norma peruana indica 220 volts más 5% o menos 5%. 220 más 11 voltios, 220 menos 11 voltios. Es la franja que debe estar el nivel de tensión en cada usuario. Entonces, si hay mucha penetración de generación distribuida, la tensión se puede levantar por encima del valor nominal, ¿no? Entonces, vean la importancia de hacer los estudios eléctricos en la distribución secundaria donde se van a instalar la generación distribuida, para tomar en cuenta que el nivel de tensión esté entre la banda que indica la norma, ¿no? Más o menos 5%. Entonces seguimos viendo los problemas que se podría presentar cuando la generación distribuida se implementa sin ningún estudio y de manera libre, ¿no? Tiene que haber siempre un estudio eléctrico que va a ser revisado por el distribuidor. O sea, tanto en él como Lueso van a tener que revisar ese estudio eléctrico para dar permiso a la conexión de la generación distribuida. Igual sucede con las otras distribuidoras, ¿no? Que eso está indicado en la norma. Entonces, este proyecto de reglamento es importante ya conocerlo. Ya la semana pasada se les ha pasado por el chat para que ustedes puedan revisarlo y analizarlo. Todavía está en proyecto, ¿no? Todavía está en proyecto. Y hemos visto algunos aspectos ya, ¿no? Realmente repetimos, tenemos la microgeneración distribuida, así lo llama nuestro proyecto de reglamento, y la mediana generación distribuida. Entonces, en la micro puede ser una persona natural, puede ser cualquier usuario, o también una persona jurídica. Y como máximo podemos implementar generación distribuida de ese orden, ¿no? 200 kilos. O sea, instalada, el caso más fácil sería, pues, sistema fotovoltaico, 200 kilowatts como máximo. Y en la mediana generación distribuida que se conecta en media tensión, vean ustedes, los niveles de tensión, estamos hablando, el micro puede ser en baja o en media, ¿correcto? En microgeneración distribuida, 200 como máximo. Y en mediana generación distribuida, de 200 a 10 megas. Y se requiere a la conexión, conectarse a la red de media tensión. ¿Qué se requiere? Un estudio eléctrico, un estudio de conexión, ¿no? Ese estudio de conexión. Para el caso de la microgeneración, tiene que ser elaborado por la empresa de distribución. La empresa de distribución, ¿no? Se presenta la solicitud, dice: yo quiero instalar 50 kilowatts en tal punto de la red, donde soy usuario. Se presenta la solicitud, el distribuidor elabora el estudio y le va a dar el permiso de conexión, si que no impacta su red, no impacta la red secundaria, o de baja tensión o de media tensión. En el caso de un mediano generador distribuido, ese estudio de conexión puede ser elaborado por el interesado. Se puede querer instalar 5 megawatts de potencia en un punto de la red de media tensión. Puede ser elaborado por el interesado o por la empresa de distribución. Y los costos que se requieran de adaptación a la red, vamos a suponer que se requiere instalar en la red de media tensión, además, una caseta, un interruptor, ¿no? Para hacer la medición.
y aquí donde se va a conectar la generación distribuida en media tensión, el cual tiene además en su propio local o en su propia área una subestación. No va a tener que llevar una red de media tensión hasta la celda más cercana del distribuidor y se conecta a través de un interruptor. Y aquí estará pues el tema de medición, ¿no? La medición de energía. Entonces, si acá se requiere hacer una ampliación o modificación en la red, no tiene que tiene que ser financiado por el interesado, ¿no? Por el interesado. Entonces, seguimos. Ya. ¿Qué pasa si es que, a ver, aquí estamos, también la norma nos indica, ¿no? ¿Cómo es la comercialización? Ven ustedes, hay un capítulo del reglamento que habla sobre la comercialización. Normalmente el microgenerador distribuido, estamos hablando de la columna derecha, no permite la venta, ¿ya? No se permite la venta. Y de manera literal se indica que funciona con excedentes. ¿Ya? Si yo tengo mi red secundaria, ya estamos hablando de red secundaria, 10 kilovolts, y acá está 0,23 kilovolts. Estamos en baja tensión y tengo diferentes usuarios conectados a la red de baja tensión, ¿no? Son diferentes viviendas que se conectan a la red de distribución secundaria. ¿No? Si yo en este usuario además tengo generación distribuida, yo puedo, para consumo propio, ¿ya? Consumo propio o una parte inyectar a la red, que no se permite la venta. Entonces, si yo consumo una determinada carga, C1, y una determinada carga se inyecta a la red, o sea, kilovatios hora, esto funciona como un cargo, se llama el net metering. Net metering. Se va a sacar durante el día cuántos kilovatios horas he usado de la red y cuánto he inyectado. Y eso genera un crédito. O sea, si yo inyecto a la red, vamos a poner 20 kilovatios hora, lo puedo consumir, pero tiene un plazo de 1 año. Ese es el límite. Entonces, ¿cómo se debe hacer para dimensionar un tema adecuado de net metering? Aquí lo estamos indicando. Vean, en esta parte, si yo tengo en azul la demanda del usuario y esta es la generación del usuario, la generación. Solamente lo puedo hacer en las horas que hay sol. Vean, esta es la generación. Entonces, esta parte lo usa para consumo propio y la otra parte de energía lo va a inyectar a la red. A la red. Entonces, este es consumo. Este es a la red. Entonces, por eso se habla del net metering. Los kilovatios hora exportados en realidad tienen el mismo valor que el importado. O sea, acá no se toma en cuenta el dinero, solamente se toma en cuenta los kilovatios. O sea, cuánto consumo yo y cuánto entrego a la red en kilovatios. No interesa el costo del kilovatio hora. En el caso del net billing, sí interesa. Vea, además, nuestro país no se está, en este caso, el net billing, el costo de la energía consumida en la red tiene un precio y el costo de la red del kilovatio hora exportado tiene un precio mucho menor. Entonces, cuando diseñemos sistemas fotovoltaicos, va a depender del tipo de tarifa. Va a depender del tipo de tarifa. A ver, pregunta así. ¿Qué convendría en el caso del net metering? A ver, vamos a ver acá a los participantes.
A ver, Ángeles Alain, tenemos la normativa, según el país que se indique, puede ser net metering o net billing. Para ambos casos será igual del diseño del sistema fotovoltaico. A ver, Ángeles. Es diferente. Yo podría tener un sistema fotovoltaico que me genere esta energía y para ambos casos sería económicamente igual. Pero, ya, a ver, ¿qué dice Ángeles? No necesariamente. O sea, viendo bien estas dos diferencias que nos da la norma para poder diseñar adecuadamente un sistema fotovoltaico para un usuario. Sería el mismo, vamos a suponer, usted diseña para 20 kilowatts pico. Sistema fotovoltaico, 20 kilowatts pico, ¿no? Sería lo mismo para ambos sistemas tarifarios. Su demanda es 10 kilowatts, vamos a poner acá. Su máxima demanda es 10 kilowatts. Este de acá, este pico es 10 kilowatts. Si se tiene 20, o sea, tendría que ver algo en el diseño, sobre todo en la parte económica, la inversión que usted va a realizar para 20 con el sistema tarifario y 20 con el sistema tarifario. Aquí, si usted consume 10, inyecta 20 a la red, vamos a poner 20 por las horas que tiene que ver, la red le puede devolver esa misma cantidad en kilovatio-hora. Pero si usted diseña con net billing, no podría diseñar con esa potencia, tiene que ser casi ligeramente superior a que no un poquito superior, pues no estaría financiando la red, ¿no? Porque a usted le va a pagar menor, ya que a usted le va a pagar un precio menor de lo que usted compra. Vamos a suponer, usted compra la red 0,6, el kilovatio hora, es el costo en 25 kilovatio hora. Pero la red a usted le compra solamente 0,20 el kilovatio hora. Entonces su inversión estaría financiando más bien al distribuidor. Entonces no podemos diseñar sistemas fotovoltaicos sobredimensionado, ¿no? Solamente podemos hacerlo para nuestro consumo y ligeramente superior, ¿no? Para cualquier variación. Entonces hay que estudiar bien esa parte normativa al momento de diseñar, ¿correcto? Lo vamos a ver con más detalle más antes. Entonces, pero ya le voy adelantando, ¿no? Ingeniero, una consulta. Sí, sí. Sí, mire, o sea, lo que entiendo es que el net metering, si yo inyecto a la red me devuelve al mismo precio, o es como una carga de reserva que yo tengo para consumirla después. Correcto, sí. Y en el billing, digamos, yo puedo inyectar a la red, pero cuando la red me devuelve, o sea, la red, digamos, me compraría un valor menor de lo que yo estoy produciendo. Claro. Pero igual, o sea, si digamos, yo tengo una carga que normalmente puedo llegar digamos, un ejemplo, 20 kilos, pero en determinado mes no consumí los 20, no use los 20, use solamente 10, inyecto a la red, pero en el caso de que la red, por decirlo así, me cobra menor precio, igual a mí me conviene recibir ese menor precio a no utilizarlo, ¿no? A ver, pues habría que evaluarlo bien, de acuerdo al costo de la inversión. Si con estos 0,2 el kilovatio hora, usted puede pagar esa inversión y en cuántos años. ¿Se da cuenta? Yo sé claro, que usted va a vender, pero si mi costo de producción es 0,6 y a usted le paga 0,2 el distribuidor, o sea, vea que la inversión de tener mayor potencia instalada, hay que hacer una evaluación económica, si conviene, hasta qué valor conviene o no. Claro, porque el tiempo de retorno se alarga. Se alarga. Se alarga, ¿no? Recibo menos soles por el kilovatio hora inyectado, pero en vez de recuperar en 5 años, lo va a recuperar en 15 años. Entonces está invirtiendo para el distribuidor. Está invirtiendo para el distribuidor. Entonces, claro, hay que tener cuidado al momento de diseñar, ¿no?
si es para consumo propio, el METI incentiva, ¿no?, a que yo pueda implementar mi sistema fotovoltaico y en el momento que hay sol, genero, consumo y el resto lo inyecto a la red. Y en el momento que no hay sol, en la noche, lo puedo tomar de la red. Los mismos kilovatios, vamos a suponer, durante el día hemos inyectado 10 kilovatios hora durante el día, mi excedente. En la noche, que ya no tengo sol, lo puedo recuperar de la red. No lo puedo recuperar de la red. Pero si usted hace con net billing, va a vender energía a la red, pero a un costo menor. Un costo menor. Entonces, hay que estudiar esto al momento de diseñar. No solamente acá le pongo a manera de interrogante para poder analizar bien el tema de tarifas, ¿no?, para poder diseñar adecuadamente nuestro tema fotovoltaico para uso propio y para la red. Pero además vemos que lo que se inicia la red también está normado, ¿no?, para que no impacte la red. Creo que por acá le he hecho un ejemplo. Dice, estamos hablando por años acá, ¿no? He sacado una referencia. El consumo anual son 560.000 kilovatios hora. La radiación está dando 1.856 kilovatios por metro cuadrado y el rendimiento es 82%. Y la potencia pico que yo estaría instalando sería 37 kilovatios, ¿no? En net billing, vean, acá hay un ejemplo. El costo de exportar es 5,05 euros el kilovatio hora, ya 5 centavos de euro. Y el costo de importar es 3 veces más, 0,15 euros el kilovatio hora. Yo le decía, en el caso de Perú, yo compro a 0,6 y lo vendo, me pagan a mí 0,2 el kilovatio hora, ¿no? Entonces, puede ser que hacer un análisis adecuado, ¿no?, antes de embarcarse, si el tema tarifario de net billing, cuál sería la potencia de diseño, ¿no? La potencia de diseño. Más adelante vamos a ver unos ejemplos más detallados de esta parte. No solamente acá estoy dando ya lo que indica la norma, ¿no? Aquí este cuadrito es para ilustrar. Dice, no permite la venta. Funciona con excedentes que generen el crédito utilizado a cargo de consumo. Es lo que estamos hablando, del net metering. Del net metering. Y el límite para crédito es un año calendario. O sea, durante un año yo lo puedo consumir. Después hay que diseñar adecuadamente la capacidad de este sistema fotovoltaico para generar para consumo propio y el excedente inicial a la red. Pero esto se tiene que pagarse, ¿no? Esta inversión se tiene que pagar. Entonces hay que hacer el cálculo o la evaluación económica. Porque yo lo puedo usar durante la noche, la energía, ¿no? Durante la noche. El caso de net billing, yo compro un valor que me paga a mí casi la tercera parte cuando yo inyecto. Entonces hay que ver también si lo que voy a recabar de la venta de energía de la red, a ese costo que la tercera parte me va a pagar la inversión y en qué tiempo. Y eso va a dar lugar pues a diseñar adecuadamente el sistema fotovoltaico. En el caso de la mediana generación sí permite vender, ¿no? Esta mediana generación sí permite vender. Vean ustedes, a usuarios regulados mediante un contrato de suministro. Entonces, un mediano distribuidor, un mediano generador que se conecta a la red primaria, vamos a poner que una red primaria, ¿no? Vamos a poner que se conecta 5 megas, ¿no?, que va a inyectar la red, es un generador, permite vender a usuarios regulados, ¿no?, mediante un contrato de suministro. O sea, yo puedo tener varios roles que yo les puedo vender. Entonces, esos son los nuevos negocios que se van a implementar, vean ustedes, ¿no? Nuevos negocios debido a la implementación de la atención distribuida en nuestro sistema eléctrico, que todavía está en estudio, ¿no? Que todavía está, pues, en discusión. No está como propuesta de reglamento de atención distribuida que tiene que ser todavía analizada y mejorada en algunos casos. Ya la semana pasada vimos el OpenDSS
Este OpenSS nos permite, pues, hacer estudios, ¿no?, de impacto en la red de distribución. Estamos viendo que nuestro proyecto de norma nos piden hacer estudios de conexión. Veamos aquí. Dice, el estudio de conexión, ¿no?, elaborado por el distribuidor para el caso de microgeneración, o elaborado por el interesado el distribuidor en el caso de mediana generación. Entonces, uno de los temas es la capacidad de alojamiento, hosting capacity. Y el OpenDS nos permite hacer esos estudios, porque la distribución es, pues, trifásica, desbalanceada, ¿no? Entonces, se adecua muy bien a las redes primarias y redes secundarias, ¿no? O sea, redes secundarias son desbalanceadas, trifásicas, igual a la red primaria. Entonces, para eso se hacen los estudios de impacto. En la norma le dice estudio de conexión. Estudio de conexión. ¿No? ¿Qué lo debe hacer el usuario? No es por eso que le comenté que en el curso que ha venido realizando la GIZ ha sido dirigido a los distribuidores del grupo Istiluz, el sector estatal, Istiluz, CEAL, Lestosur. Ellos han participado porque tienen que prepararse para realizar los estudios de conexión cuando la generación distribuida sea solicitada por los usuarios, los microgeneradores o los medianos generadores. Entonces, se va a realizar estudios de simulación en las redes primarias y secundarias. O sea, ellos tienen toda la información de sus redes y tienen que realizar estudios de simulación. Por lo tanto, el OpenDSS va a permitir, pues, crear diferentes escenarios para planificación de temas de distribución. Asimismo, este OpenDS está relacionado con el GIS de las empresas. Las empresas de distribución tienen toda su red de distribución, ya, toda su red de distribución están georreferenciadas, ¿no? Saben la distancia, saben la longitud, saben el tipo de conductor, georreferenciado, o sea, pueden trasladar la red en el sistema GIS al OpenDS, se puede leer la información de las distancias, el tipo de conductor, el tipo de transformador, hasta el tipo de carga. Entonces, con esa información se van a realizar los flujos de potencia, los estudios de cortocircuito, los estudios armónicos y otros más que se requiera, ¿no? Que se requiera. Y se debe comparar estos resultados con lo que indica la norma, ¿no? La norma indica el nivel de tensión, indica el porcentaje de cargabilidad de las líneas, porcentaje de cargabilidad, calle de tensión, el nivel de tensión de armónicos, ¿no? O sea, todos estos estudios se tienen que realizar de acuerdo a la norma nacional. Calle de tensión, cargabilidad, armónicos, desbalances, ¿no?, que se van a presentar en las redes, ¿no?, para diferentes escenarios. Para diferentes escenarios. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por capacidad de alojamiento? La bibliografía habla mucho de capacidad de alojamiento, hosting capacity. Dice, es la cantidad de generación distribuida que se puede instalar, vea, en un circuito de la distribución primaria y secundaria, sin impactar en la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico, y asimismo sin requerir adecuación de la red. Entonces, los distribuidores tienen que realizar estos estudios de hosting capacity para ver la cantidad de generación que se puede instalar en su red, alimentador por alimentador. Vean que una subestación de su transmisión de 60 a 10 tiene 10, 15 salidas en media tensión que alimentan una determinada área, en el caso de Lima, ¿no?, una determinada área zona.
Por lo tanto, ya tienen redes instaladas, pues redes subterráneas, redes aéreas. Entonces ellos tienen que realizar los estudios de capacidad de alojamiento para saber qué cantidad de generación distribuida se puede instalar en sus redes sin impactar en la calidad y la confiabilidad. Y además, sin requerir adecuación de la red. O sea, el distribuidor sabe que ya tiene una inversión realizada en sus redes subterráneas y aéreas y en subestaciones. Ya tienen una capacidad instalada. A ellos influiría mucho en la tarifa si ellos tienen que ampliar sus redes primarias y secundarias, o sea, cambiar la sección de conductor, cambiar la potencia de transformadores, cambiar las protecciones, ¿no? En fin, hacer variaciones en la infraestructura de las redes primarias y secundarias implica inversiones, ¿no? Entonces, esos estudios se realizan sin requerir adecuación de la red, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se hacen las simulaciones? Ya son simulaciones por día. Simulaciones por día con resolución de cada 15 minutos. A ver, un momentito. Vamos a hacer un... A ver, un momentito. Son 8 y 12. Le propongo un break, 8:30. ¿Qué dicen, jóvenes? De acuerdo, profesor. Está bien, Sí, ingeniero, correcto. Sí, 8:30 no. Indicando acá, según la norma, se le quiere hacer estudio de conexión. Entonces tenemos que realizar simulaciones para poder ver estos parámetros de la red de media tensión o de baja tensión que podría ser impactado, ¿no? Pues llamamos estudio de impacto o estudio de conexión, para lo cual se van a realizar los estudios de simulación, ¿no? Para diferentes escenarios de la red. Entonces aquí estamos nuevamente recordando el hosting capacity, es la cantidad de generación distribuida que se puede instalar en un circuito de distribución primaria y secundaria sin impactar la calidad y la confiabilidad. Vea que la calidad, para nuestra norma peruana, la norma peruana de calidad de los servicios eléctricos, se refiere a la calidad de producto y calidad de servicio. Lo que corresponde a la calidad de producto es el nivel de tensión, el nivel de distorsión armónica, el flicker y la confiabilidad con las interrupciones que se puede presentar en la red. Entonces, eso está indicado en la norma técnica de calidad de servicios eléctricos, en la norma peruana. Y así mismo, esta cantidad de generación distribuida debería instalarse sin requerir adecuaciones en la red de distribución primaria o secundaria. O sea, no debería impactar en adecuar a la red. Entonces, ¿qué se realiza? Estudio de simulación de 24 horas, con reducción de cada 15 minutos, ¿no? Esto es posible al OpenDSS realizar simulaciones diarias, ¿no? Por ejemplo, el nivel de tensión en un punto de la red, aquí está indicando en el punto más alejado, puede ser red primaria o red secundaria, ¿no? Yo tengo un alimentador de red secundaria y tiene N usuarios instalados en la red. Vamos a poner... Y aquí está el transformador de distribución de 10.000 a 0.23 kilovolts. Entonces, a medida que yo me alejo esta tensión en la barra, tensión 1, tensión 2, tensión N, en el punto más alejado. Entonces, a medida que me alejo de la barra, de la subestación, la tensión va cayendo. Y además, vean, este es por distancia, va a ser la mínima tensión, y además durante el día va a estar variando. Entonces, en este gráfico yo tengo hora del día de 0 a 24 y tengo el nivel de tensión. Vamos a ver acá el 1 por unidad, aquí está. Durante el día, según el nivel de carga,
¿no? A nivel de cada usuario, la tensión estará variando, ¿ya? Estará variando, ¿no? Según el consumo de la carga. ¿No? Según aquí hay menos consumo, pero acá hay más consumo, y acá hay mucho más consumo. Ya la tensión ha llegado a ese nivel. Entonces, la caída de tensión en el último punto, va a estar variando. Cada 15 minutos se puede calcular. Cada 15 minutos se puede calcular, voy graficando el nivel de tensión. En este caso debe estar más o menos 5%, ¿no? Más o menos 5%, o sea, 0,95, 1 o 0,5. Y vemos pues que en hora de máxima demanda estamos prácticamente en el límite, ¿no? Vamos a poner acá, 0,95, ¿no? 0,95. ¿Cómo puedo mejorar yo el nivel de tensión con la generación distribuida? ¿No? Vean que si no hay generación distribuida en este punto, si así aquí no hay, voy a poner acá, esto va a estar variando en la potencia de la generación distribuida. Si es cero, tengo esta tensión. A medida que se incrementa la generación distribuida, la potencia, se va mejorando el nivel de tensión. Vean, voy mejorando, ¿no? 10%, 20%. Vamos a poner acá, este color es 40%, perdón, 40%. Si sigo incrementando ya la tensión, está por encima del valor unidad, está por encima del valor 1 por unidad. Vean ustedes, se va incrementando la potencia, perdón. A medida que incrementamos la potencia de la generación distribuida, se va mejorando el perfil de tensión. En las horas que tengo generación solar, son 30 horas, vean ustedes. Pero hay un momento en que puede ser mucho mayor, ¿no? Puede ser mucho mayor la tensión. Si sigue incrementando, ya va a estar por encima del valor nominal, ¿no? Va a estar por encima. ¿No? Vean ustedes, esto también se tiene que estudiar. El impacto del porcentaje de generación distribuida en cada punto de la red, no solamente el punto final, en cada punto de la red, según el nivel de penetración de la generación distribuida. Esos estudios deberían realizarse y se hace con el OpenDSS, que uno puede validar el porcentaje de carga y va viendo en cada punto de la red, en cada punto, el nivel de tensión para diferentes valores de penetración de carga. También se puede indicar, ¿no?, que esta generación fotovoltaica también es aleatoria. Claro, ese valor que estoy indicando aquí es considerando la radiación solar constante durante el día, ¿no? Pero también está variando, ¿no? Puede haber momentos en que se nubla, la generación disminuye y la tensión vuelve a caer, ¿no? Vuelve a caer la tensión, ¿no? Estamos en este nivel, por decirle, se nubla y cae la tensión, ¿no? Y puede hacer eso. O pueden hacer oscilaciones de tensión también, según el nivel de las condiciones ambientales. O sea, también influye las condiciones ambientales. En algunos casos se hacen estudios estocásticos. Vean ustedes, estudios estocásticos también permite el OpenDSS, estocásticos, debido a la variabilidad de la generación eólica. De la energía eólica y solar, no solamente estamos hablando de solar. De acuerdo a la variabilidad de la generación, se hacen estudios estocásticos porque no es un valor constante que se está generando en una generación distribuida, ¿no? Está variando durante el día y también según las condiciones climatológicas, está variando. Entonces eso es posible realizarlo con este software. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Vea que normalmente las redes en alta tensión se trabaja como redes balanceadas y en media y baja tensión son desbalanceadas. Vean la diferencia, ¿no? En alta tensión
redes balanceadas. Por lo tanto, se puede hacer flujo de carga monofásicos, ¿no? Aquí normalmente se hace flujo de cargas monofásicos. El sistema eléctrico se puede modelar como un sistema monofásico cuando las redes son balanceadas. Pero una red de distribución de media tensión y baja tensión son desbalanceadas, ¿no? Por lo tanto, se tiene que hacer estudios de carga trifásicos. Normalmente hacemos un análisis en alta tensión, hacemos un análisis instantáneo, ¿no? Porque ya conocemos la demanda y la generación. Para el caso de baja tensión y media tensión se tiene que hacer estudios diarios con curva de carga de alta resolución, ya que tenemos que conocer los diagramas de carga tanto del transformador y también, si es posible, de los usuarios, ¿no? Yo tengo, vamos a hablar, en un trafo de 10 a 0.23. Yo debo tener el diagrama de carga, el diagrama de carga del día, ¿no? Que es posible tenerlo, ¿no? Con equipos registradores en la subestación. O sea, ese diagrama de carga es posible tenerlo. Perdón. Es posible obtenerlo de la red de media tensión, ¿no? Se puede instalar un equipo registrador que nos pues registre la demanda durante el día, durante cada 15 minutos. Y hay empresas que también ya tienen instalado sistemas de comunicación, que esa información se puede llevar a una estación de la empresa, ¿no? Donde se puede monitorear o registrar y guardar toda la información para los análisis correspondientes, ¿no? Esta es la empresa, ¿no? Se puede llevar a través del sistema de comunicación, la empresa, todos estos diagramas de cada diario, cada 15 minutos puede estar registrando y enviando. Pero ¿qué sucede en un usuario de baja tensión? Con los actuales medidores de energía no sería posible, ¿no? Pero ellos están instalando medidores inteligentes. Entonces, normalmente se conoce como AMI, toda la infraestructura de medición inteligente. Estos medidores inteligentes pueden registrar el perfil de cada usuario de baja tensión, ¿no? El perfil de usuario de cada tensión, de cada usuario, ¿no? Entonces, este es tema de medición inteligente, el AMI, y transmitir la información cada 15 minutos a un concentrador que está aquí en la subestación, a un concentrador por la misma red eléctrica, por el mismo hilo conductor de baja tensión, transmite la señal hasta un concentrador y luego a través de una red de comunicación llega también a la empresa. O sea, con la sistema de medición inteligente es posible tener estos perfiles de carga de cada usuario de baja tensión. Por el momento todavía no es posible, pero eso también está trabajando en el despliegue de la medición inteligente, que eso no solamente va a servir pues para tomar en cuenta el perfil de cada usuario, va a servir pues para el consumo, para hacer la facturación, para hacer los cortes de conexión, porque uno puede enviar una señal de la estación, de la empresa, al sistema de comunicación a través del usuario y desconectarlo por falta de pago, ¿no? Y también se puede estudiar toda la información de todos los usuarios para saber el perfil de los usuarios y saber cómo es la demanda de cada usuario. Entonces, esto va a tener muchas ventajas que al final esto tiene que ver con las redes inteligentes, ¿no? Es una parte de la implementación de las redes inteligentes. ¿Qué más tenemos? En alta tensión, el análisis determinístico. Ya, en alta tensión, hacemos los flujos de carga mediante una técnica determinística. Sabemos cuánto consume cada usuario, por lo tanto, puedo hacer mi flujo de carga de forma determinística, pero en media y baja tensión se tiene que hacer estudios probabilísticos.
¿no? Porque la generación distribuida normalmente viene de energías de fuentes renovables no convencionales y es bastante aleatoria, ¿no? Bastante aleatoria. En alta tensión, ¿no?, que se trabaja a nivel de alta tensión, pero ya en los estudios de media, baja, media, y se tiene que integrar con la alta tensión. O sea, ya hay una integración, ¿no? Cuando uno hace estudio de flujo de carga en alta tensión, está pues la red de 220, 138, 60 kilovolts. Hasta ahí llega el estudio de flujo de carga. No nos interesa saber cuál es el perfil de carga de los redes de baja tensión, porque todo eso se reemplaza por un equivalente. Pero cuando se hace estudio de impacto en redes de media y baja tensión, también se tiene que tomar en cuenta la red de alta tensión. El análisis eléctrico va a ser en este caso como sistema, puede llamarse multisistemático, ¿no? Vea que este OpenDSS puede analizar, acá se tiene un área geográfica de un distribuidor, es un distribuidor, el área de concesión, ¿no? El área de concesión. Y tengo una porción de la red, vean, una porción de la red, primaria o secundaria, vean, tengo toda la concesión y se puede observar, ¿no?, una parte de la red y analizarla. En esta red, todos los usuarios conectados a la carga. Entonces vean lo que puede trabajar el OpenDS, ¿no? Casi 5.000 segmentos de línea de media tensión, una gran capacidad que tiene el OpenDS. Puede trabajar con 62.000 segmentos de baja tensión. Puede integrar más de 1.000 transformadores de media y baja tensión. Y puede integrar 26.500 en un archivo, ¿no? ¿Vean? En un archivo. Ya es bastante potente y con buena capacidad para poder realizar estudios eléctricos en redes de media y baja tensión. ¿Qué más tenemos aquí? La variabilidad. Yo tengo aquí, vean ustedes, durante el día, tengo aquí la tensión y tengo el tiempo, de 0 a 24 horas. ¿No? Y cómo está variando, acá tengo el valor nominal, en esta franja, el valor nominal de la tensión, 220 más menos, vamos a poner acá una franja, 10%, para ver cómo está la franja. Vean ustedes, ¿no? Durante el día está variando. Es un registro de tensión, ¿no? Acá es el registro de tensión ante diferentes puntos de la red. Y aquí estamos viendo cómo es la potencia, ¿no?, que se genera, ¿no? También es muy variable, vean ustedes, ¿no? Entonces, normalmente a veces dibujamos como la generación fotovoltaica, dibujamos aquí 8 de la mañana, 18 horas, nuevamente de esta forma, ¿no?, durante las horas de sol. Pero en este periodo hay mucha variabilidad, ¿no? Hay mucha variabilidad. No es la curva teórica, pero la curva registrada de medida es muy variable. Depende del punto donde esté ubicado, ¿no? Es muy variable. Entonces, esto también se puede estudiar, esta variabilidad en la tensión que estaría provocando en la red. La tensión en cada punto de la red. ¿Qué más se debe estudiar? Ya hemos visto que la generación fotovoltaica se conecta a la red a través de un convertidor, ¿no? Ya tengo tema fotovoltaico y tiene que conectarse a través de un convertidor a la red de, vamos a poner, si de baja tensión, ¿no? Esta es la carga. Es un convertidor. Y esta
inyección de corriente a la red es distorsionada debido a la electrónica, ¿no? Hay distorsión en la onda de corriente. Esa distorsión va a provocar finalmente distorsión en la onda de tensión. Va a distorsionar la tensión en esta barra, ¿no? Vamos a explicar por acá un momentito. Si yo tengo aquí un generador sinusoidal, si es sinusoidal, tengo un alimentador, o sea, un cable, y aquí tengo una carga electrónica, ¿no? Una carga electrónica, y aquí la corriente va a ser deformada. La corriente, si yo grafico la corriente en el tiempo, va a ser deformada. Vamos a ponerle de esta forma. Si la tensión aquí es sinusoidal, aquí la tensión en la carga va a ser deformada. Va a ser deformada. ¿Debido a qué? A que está circulando por ese cable una corriente deformada. Entonces voy a restar. Vean, la tensión en la carga va a ser la tensión en la generación. Aquí vamos a poner menos la caída en impedancia por la corriente. Y esa corriente está deformada. Entonces, multiplicar una corriente deformada por una impedancia y restar una tensión sinusoidal menos una deformada, al final va a ser deformada, ¿no? Deformada. Periódica pero deformada. Por eso decimos que la corriente que circula a través del convertidor se deforma por electrónica de potencia. Eso va a afectar la tensión en la carga debido a que va a circular una corriente formada a través de impedancia. Restando sale una deformada. Eso se puede analizar por la teoría de Fourier. Yo puedo descomponer en un espectro de armónicos sus respectivas componentes, ¿no? O sea, toda función periódica se puede descomponer en una sumatoria de la fundamental más armónicos, ¿no? En este caso va a tener solamente impares, ¿no? Solamente impares. Si la onda es simétrica respecto al eje X, solamente va a tener impares, ¿no? Va a tener impares. ¿Por qué se produce esta deformación de corriente? Vamos a ver, el ejemplo más sencillo es un diodo. Un diodo. Si yo conecto un diodo a una fuente sinusoidal, lo que va a hacer es recortar la onda. Recortar la onda. ¿No? Recortar la onda. Entonces, vean que es una función periódica, ¿no? Es una función periódica. Estos electrónica de potencia son estos dispositivos electrónicos están recortando la onda de corriente, por lo tanto están deformando la onda de corriente, que es periódica. Entonces se puede descomponer en una sumatoria de senos o cosenos por la serie de Fourier. Ese es el ejemplo más sencillo, ¿no? Un diodo. Conduce, no conduce. Conduce, no conduce. Entonces, en un periodo se puede representar por una serie de Fourier. Vean que no es que esté circulando por el cable corrientes en forma individual. La fundamental, la tercera, la quinta, la séptima, ¿no? Y así sucesivamente, no. Es una corriente deformada. Deformada por el dispositivo electrónico. Y matemáticamente lo expresamos por una serie de Fourier. Matemáticamente. No para hacer los estudios eléctricos lo representamos. Pero en realidad es una corriente deformada. No recortada, ¿no? No podemos tener otra, ¿no? Otra forma que es así, ¿no? ¿No? Hay un ángulo de corte, conduce, corte, conduce, ¿no? Un tría. Entonces la corriente está deformada por la operación del dispositivo semiconductor o de electrónica de potencia. Está siendo deformada.
Y eso que, esto es lo que deforma la corriente, por lo tanto deforma la de tensión, ¿no? Aquí les expliqué. La corriente está deformada, multiplico como una impedancia. Tengo acá una función sinusoidal menos una función distorsionada, sale al final tensión distorsionada en la carga, Y lo que afecta a los dispositivos que se conectan a esa carga, a esa barra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué más se puede tener cuando hay generación distribuida? Los flujos inversos. Ya que estos flujos inversos, si la producción local se refiere a la generación distribuida, supera la demanda, la red puede experimentar flujos inversos. O sea, a través del transformador puede pasar flujos inversos. Y esto pues va a afectar en la protección, que lo vamos a ver más adelante. Es por eso que los estudios de capacidad de alojamiento tienen que ver con la cantidad de generación fotovoltaica o generación distribuida que se puede conectar a la red sin afectar o impactar a esta red eléctrica. Estoy hablando en realidad de los DER, ¿no? Ya dije que los DER son recursos energéticos distribuidos. Así que en la literatura, recursos energéticos distribuidos. ¿Qué es lo que son los recursos energéticos? Son la energía distribuida, solar o eólica, los vehículos eléctricos, sistema de carga, las baterías, los sistemas de almacenamiento de baterías, ¿no? Los sistemas BESS, sistemas de almacenamiento de energía en batería, y los vehículos eléctricos. Todo esto se conoce como recursos energéticos distribuidos, ¿no? Porque van a impactar en la distribución primaria o secundaria. Entonces, cuando lean la literatura, la van a encontrar como DER, ¿no? Lo que es generación distribuida, los vehículos y las baterías. ¿Qué se debe además analizar cuando se conecta la generación distribuida a la red? La operación en isla, ¿no? Puede haber de alguna forma, vean, aquí voy a graficar, este es un generador distribuido, aquí está la carga y esto viene de la red, la gran generación, ¿no? La gran generación. Si por A o B ocurre una falla, este interruptor puede abrir, se abre la red. Y la carga va a ser alimentada solamente por el generador distribuido o por la generación distribuida. Se llama operación en isla, pero no intencionada, no es por alguna falla en el sistema. Vean que este usuario se puede alimentar del sistema eléctrico, de potencia, de power system, o de la generación distribuida. Se está alimentando. Ocurre una falla en ese alimentador, la protección abre y deja el sistema como isla, se llama isla no intencionada. Sigue operando debido a la generación distribuida. Es una de las formas que se puede trabajar, ¿no? Como una isla no intencionada. Hay muchos estudios sobre esta operación en isla de una red eléctrica, ¿no? Le voy a pasar más adelante el artículo que se han presentado. Entonces, nuevamente, repitiendo, la capacidad de alojamiento, el hosting capacity, es la cantidad de generación distribuida que se puede instalar en un circuito de distribución, se define distribución primaria o secundaria sin impactar la calidad y confiabilidad de servicio eléctrico y sin requerir adecuación. Esa es la definición, ¿no? Sin requerir adecuación de la red. Acá hay un ejemplo que les muestro, se llama los mapas de calor. Normalmente los distribuidores están trabajando en mapas de calor. Mapas de calor. Entonces han realizado estudios en su redistribución, es una región bastante amplia,
es en California, creo, sí, en California, en la que han analizado según la capacidad de alojamiento, cómo está la red, cómo está la idea. En esa parte verde, mayor de 1 mega. No, puede aceptar mayor de 1 mega. En la parte menos verde, pueden aceptar generación distribuida entre 1 a 751 megas. Trata de 6 kilowatts. Este es kilowatts, ¿ya? De 751 hasta 1 mega. En las zonas amarillas, hay 2 niveles de amarillo, pueden alojar de 251 a 500 kilowatts en las zonas amarillas. Se puede implementar generación distribuida de ese orden. No está dando rangos, ¿no? 251 hasta 750 sería, ¿no? La zona amarilla. Y en la zona naranja, solamente de 1 hasta 250. Y cuando está en rojo, prácticamente no se puede implementar. O sea, la empresa no daría permiso para que alguien se conecte aquí, un generador fotovoltaico. Porque afectaría a la red. Es lo que quieren indicar estos mapas, ¿no? Aquí tampoco, vean ustedes, no podemos implementar generación distribuida porque la red no soportaría, ¿no? Inyectar aquí potencia porque afectaría los niveles de tensión, de pérdidas, en fin. ¿No? Esto sale a partir de los estudios eléctricos que realizan las empresas. Entonces las empresas están realizando estudios de capacidad de alojamiento en sus redes. Entonces, por lo tanto, la distribuidora de Perú también tienen que realizar estudios para indicar si es posible o no es posible dar la autorización a un generador distribuido conectarse a la red. Entonces vean que no es tan tan ligero, ¿no? Hacer de generación distribuida, ¿no? Tiene que cumplir ciertos requisitos que lo va a dar el distribuidor. O sea, no puedo conectarme, yo quisiera en cualquier punto de la red y con tal nivel de potencia. Tiene que ser bajo un estudio. Bajo un estudio. Entonces es lo que las empresas están trabajando como mapa de calor. Entonces aquí estoy indicando según el proyecto de reglamento. Ingeniero, una consulta. Sí, sí. Ingeniero, ¿podría retroceder la diapositiva anterior, por favor? En los casos... Sí, en los casos en los cuales está rojo, supongo que por medidas tanto de que no tiene un buen sistema de protección o de estabilidad, ¿no? Si en el caso se mejorara esas condiciones, no sé, se pondría un mejor sistema de protección, ¿no? De estabilidad, se podría optimizar. Claro, por eso dice, la capacidad de alojamiento de estos mapas es sin hacer ninguna mejora en la red, tal como está. Ya tanto luz de sur como de norte, sin hacer ninguna mejora en sus redes primarias y secundarias. Le va a dar un mapa de calor, un mapa de la capacidad de alojamiento, en la que va a autorizar a los que quieran instalar generación distribuida, en qué zona estarían ellos autorizados, ¿no? Y con qué nivel de potencia. No, porque si no hay un costo, pues, ¿no? De inversión en la red, en el mejoramiento de la red, en repotenciar la red de distribución primaria, cambiar la serie del conductor, cambiar el transformador, ¿no? Esto sin generar inversiones al distribuidor. Porque saben que la tarifa se refleja en la inversión que dice el distribuidor, en el VAD, ¿no? El valor de la distribución. Entonces es parte del costo de la tarifa, el costo de energía eléctrica. Entonces, si queremos mantener el costo, la red debe ser tal como está, ¿no? Si hay necesidad de conectar por A o B, porque hay potencial en esa zona, la mejora tendría que ser el interesado. O sea, si yo quiero instalar 5 megas en esa región roja, tendría que hacer mejoras para poder vender energía, pues, ¿no? Es el que tiene que invertir, no el distribuidor. Entonces, en realidad, los inversores van a tener que buscar lugares donde sí puedo conectar, las zonas que están en verde o amarillo, ¿no? Porque mi inversión va a ser menor, porque voy a tener que invertir en sistema fotovoltaico más mejoras en la red. Entonces, la inversión se paga con la venta de energía.
¿no? Y voy a generar un monto de dinero que tiene que pagar mi inversión en la operación y mantenimiento, ¿no? Lo que tiene que pagarse, ¿no? Vamos a seguir entonces por aquí. Solamente para recalcar, ¿no? En el proyecto de reglamento de generación indica la solicitud de conexión a la red de distribución. En el capítulo primero indica conexión a la red de distribución. El artículo 7 va a dar una solicitud de información. Entonces, para hacer este estudio de conexión, el interesado, estamos en el mediano generador, ¿no? O sea, acá estamos aplicando ya lo que podría pedir el reglamento, ¿no? El mediano generador, se llama el interesado, debe completar y presentar una solicitud a la AED. La AED es la empresa de distribución, con las características principales del proyecto. Es decir, yo deseo implementar un sistema fotovoltaico de 10 megas, ¿no? Y le quiere información para poder hacer su estudio. La empresa de distribución debe entregar información en un plazo de 20 días, ¿no? Se va a pedir el dato del alimentador, dato de la potencia instalada, de la potencia demandada, en fin, la información que se requiera para que el interesado pueda hacer su estudio. Luego viene el estudio de conexión. Dice, a la elección del interesado, de este o la AED, ¿quién realizará el estudio de conexión? Se tiene que hacer un estudio de conexión. Por esto, o sea, nos estamos nosotros preparando para ver qué es lo que nos va a traer la norma para poder realizar estos estudios. Conforme a los requisitos inicialmente establecidos por el procedimiento, va a tener que salir un procedimiento para poder realizar el estudio de conexión. En cualquier de los casos, el interesado es quien asume los costos de realizar el estudio. Vean que tiene que ser un estudio. Ese estudio cuesta los flujos de carga para diferentes escenarios. Entonces, el interesado va a tener que asumir esos costos para realizar el estudio de conexión. Entonces, jóvenes, prepárense porque va a haber trabajo en esta área. Hay que prepararse, no al igual como ahora, ¿no? Para solicitar un sistema de utilización media tensión de un cliente. Vamos a poner 2 megawatts, se tiene que usar todo un proyecto. El sistema de utilización media tensión, presentar al distribuidor, el cual lo aprueba, ¿no? Eso tiene un costo. Y luego realizar las obras correspondientes. Entonces, solamente estoy dando en forma general lo que indica la norma para el mediano generador distribuido. Entonces, debemos prepararnos para que cuando salga el reglamento, estar en condiciones de realizar estos estudios de conexión. Y de igual manera, el microgenerador o microgeneración distribuida, igual. Tiene que tener el capítulo primero del título 3, indica, ¿no? Conexión a la red de distribución. Tiene que solicitar la factibilidad y estudio de conexión. ¿Vean? ¿Es factible o no es factible conectar esta microgeneración en una área determinada? Pues se les indicaba, ¿no? Que también las empresas tienen que tener información de sus redes. ¿En qué parte es posible, en qué parte no es posible, ¿no? Pues se llama estudio de factibilidad. Y luego un estudio de conexión. Ya, primero solicitar la factibilidad y luego la conexión. Entonces, indica en el artículo 16 que la solicitud de factibilidad de conexión se hace por interesado a la AED. En la actualidad se solicita igual. Si yo quiero conectarme, solicitar carga o un suministro en medio de baja tensión, tengo que solicitar la factibilidad de suministro. En los proyectos de baja tensión que se van a prestar para las construcciones nuevas, edificaciones, las municipalidades requieren que el usuario presente la factibilidad de suministro eléctrico. Entonces, el distribuidor tiene que brindar esta factibilidad de suministro eléctrico. Entonces, en el caso también de generación distribuida, también se va a tener que realizar, ¿no? La factibilidad de conexión. Se presenta el interesado a la AED. Se tiene que hacer los respectivos pagos, ¿no? Para el estudio de conexión. El cual será realizado por la AED. Por eso que los ingenieros de las AEDs
de la isla se están preparando para poder realizar este estudio de conexión. Dice, va a ser conforme al procedimiento. Se va a tener que también indicar un procedimiento. Luego viene el convenio de conexión y operación, vean. Entonces hay varios pasos. Según el reglamento de generación distribuida, hay varios pasos antes de instalar la generación distribuida, micro o mediana generación distribuida. Entonces hay que seguir la norma que se va a publicar en forma oportuna. Entonces esta norma también tiene que ver por esta parte. Bueno, y a esto vamos a verlo en la siguiente clase. Algunos criterios para definir la capacidad de alojamiento. Uno de ellos es el incremento de tensión. Ya hemos visto que al conectarse generación distribuida en una red primaria y secundaria, la tensión se va a incrementar y no debe ser mayor al 5%. No debe ser mayor al 5%. Que es un criterio en los estudios eléctricos. Otro criterio son los flujos inversos, o sea, no deben producirse flujos inversos, ¿no? A medida que se incrementa la generación distribuida, podría producirse flujos inversos cuando la generación es mayor que la demanda, ¿no? Esto se produce cuando la generación es mayor que la demanda. También se tiene que realizar los estudios de corriente de cortocircuito, la corriente de falla. En caso de implementarse generación distribuida, en algunos puntos de la red se podía generar incremento de la corriente de falla. También podría haber fluctuación de la tensión, ¿no? Fluctuación de tensión porque también es muy variable la generación. Podría estar variando durante el día el nivel de tensión en un punto determinado. ¿Qué más se tiene que ver? La cargabilidad no puede ser mayor al 100% de la línea o el transformador. Esto tiene que ver con el transformador y con la línea. La línea tiene una impedancia, ¿no? Entonces no puede ser mayor al 100%. Esto es lo que corresponde a tensión, fluctuación y carga. Lo que corresponde a protecciones. Esta columna tiene que ver con protecciones, no debe haber flujos inversos, pero que también no debe producirse reducción de la red de la protección. Esta columna se refiere a la protección eléctrica. A la protección eléctrica. Realmente en las líneas existen interruptores. O sea que hay un interruptor, ¿no?, que debe proteger ante cortocircuitos o fallas en la red. Entonces, en la protección hay que analizar los flujos inversos, la reducción de la carga de la protección, los disparos intempestivos de la protección, ¿no? Esto corresponde a la protección. También el aumento de corriente de falla, se tiene que ver también en algunos casos en la media tensión. Vamos a poner acá una red de media tensión. Esto es 10 kilovolts. No son barras de 10 kilovolts. Acá tenemos transformadores. No sigue la red de media tensión. Se puede instalar recloser. También puede haber fusibles. O sea, aquí puede haber, en esta derivación puede haber fusibles. Fusible, recloser. Tiene que haber una buena coordinación entre fusible y recloser, entre estos elementos. Y también con el interruptor principal. Entonces tiene que haber conexión fusible interruptor. Y también se debe evitar la operación en isla, ¿no?, de la red. Estos criterios vamos a ver más adelante con detalle, pero aquí se están indicando ya los principales, ¿no?, que deberían conectarse, ¿no? Pues porque se puede instalarse un sistema de generación distribuida y debido a una falla se abre el interruptor y deja en isla y debe ser capaz de operar, de seguir operando. O sea, la capacidad de generación debe ser de la potencia suficiente para alimentar a la carga que ha pasado al estado de isla.
Bueno, jóvenes, hasta aquí queríamos el día de hoy. Ingeniero. Sí, consultas, ¿verdad? Sí, una consulta. Aparte del costo de el estudio de conexión y la inversión en el equipo de, ¿cómo se llama? Los paneles solares, los inversores, los convertidores, ¿qué otro costo se tiene que tomar para el proyecto de generación distribuida? Bueno, el interesado que desea implementar la generación distribuida, mediana generación distribuida o pequeña o micro, tiene que ver pues la inversión en el sistema de generación, la conexión a la red, y si hay necesidad de hacer una mejora en el tramo de la red, también tiene que invertir. Aparte tiene que pagar el estudio de conexión, ¿no? O sea, todo eso tiene que el empresario, o sea, el interesado tiene que evaluar, ¿no? Si toda esa inversión va a ser pagada con la venta de energía, ¿y en cuántos años? 10 o 15 años, ¿no? En realidad van a aparecer negocios, van a aparecer nuevos negocios a medida que la tecnología de generación fotovoltaica disminuye en costos. Y eso está sucediendo en el mundo, ¿no? En el mundo está sucediendo cada vez más que la tecnología fotovoltaica está disminuyendo, o sea, los costos están disminuyendo. Y es cada vez más atractivo la inversión en generación fotovoltaica para uso propio y para generar a la red. En Brasil hay fuente de financiamiento, ¿no? O sea, con interés prácticamente muy pequeño para que los usuarios puedan implementar sistemas fotovoltaicos para uso propio o para la red. Creo que además Brasil tiene buen potencial fotovoltaico, buen potencial solar. Igual en el Perú, ¿no? En la zona sur, vemos Tacna, Moquegua, Arequipa, ¿no? Se podría implementar siempre y cuando pues la inversión pague a la venta de energía pague la inversión. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir viendo la tecnología, viendo los costos de inversión y la venta o el consumo de energía, ¿no? Ya les dije que lo que corresponde a net metering es rentable y lo que es net billing, pues habría que ver hasta cuánto yo puedo generar, ¿no? ¿Algo más, jóvenes? Muy bien. Más bien, yo le iba a pedir que el día de mañana no voy a poder ingresar en la tarde. Si lo podemos ver la clase del sábado, la próxima semana, ¿no? El viernes, vamos viendo cómo les ha ido con la configuración del software. No sé si ya lo han podido bajar, han tenido un problema. Es necesario ya tenerlo ya en las máquinas. Lo que les voy a dejar de repente algunas tablas para que ustedes ya vayan practicando, ¿no? Entonces, la próxima semana estaremos continuando, viendo que también ustedes ya hayan configurado el OpenDSS, ¿no? Yo les voy a mostrar algo. Estaba viendo aquí, a ver, antes de salir, vamos a que trabajar con Tito. Para el OpenDSS se tiene que modelar la red primaria y secundaria bajo cierta configuración. Ya estuve viendo la clase anterior. Ven aquí. Los ejemplos que trae el OpenDSS normalmente son de la norma REA, norma americana. Y en el país nosotros tenemos armados, son los armados y se está visualizándose de una red primaria de 22,9, ¿no? Vean la configuración triangular por una red trifásica y vean las dimensiones, ¿no? Este es el aislador y aquí va a ser el conductor. Conductor puede ser 50, 120 milímetros cuadrados de aleación de aluminio. Eso va a ir cuando se configure el wire data. Pero luego vamos a tener que ver con la geometría de la línea. Vean las dimensiones, la separación de conductores. Vean que aquí tengo una línea trifásica y tenemos una separación entre fases de 1,10 para el nivel de tensión de 22,9, 1,10.
Por lo tanto, hay una distancia, si hacemos un triángulo, hay una distancia entre conductores. Una distancia entre conductores. Estos datos yo lo voy a pasar por WhatsApp ahora para que ustedes vayan viendo las dimensiones que tiene este armado triangular, ¿no? Que se usa para un tramo de alineamiento. Hay otros tipos de armados para ángulo, fin de línea, anclaje, ¿no? Entonces vamos a ver uno típico para una red en alineamiento. Entonces aquí están indicados todos los componentes del armado, ¿no? Esto se utiliza en líneas primarias de 22,9, en alineamiento, o sea, de 0 a 2 grados, tema trifásico. Proyecto real que ha sido elaborado para la región Puno. También debo pasar por esto completo, pero por el momento vamos viendo, ¿no? Cuando se hable de la configuración de la línea, está el conductor y está la distancia entre ellos. ¿Qué más tenemos por acá? Me lo voy a mostrar. Creo que también está la poligonal. Un momentito. Bueno, aquí tenemos varios tramos de línea primaria. Es un proyecto de media tensión en Puno. Y tenemos, aquí se da, ¿no? En el tramo, vamos a poner, es el tramo de la línea de Acanchada, está el conductor, en este caso es una línea bifásica, 2,35 milímetros cuadrados de aleación de aluminio. Vean la simbología, aleación de aluminio, ¿no? Y aquí está la poligonal, ¿no? Está la poligonal, se indica el recorrido de la línea primaria, están las localidades y está el tramo de cada conductor. Le voy a pasar esto en AutoCAD para que lo tengan completo. A ver, le voy a reenviar, no sé si le envío al delegado. Le voy a enviar a los delegados la información que tengo sobre este proyecto para que ustedes vayan tomando nota de los materiales que se usan en las redes eléctricas de Perú, sobre todo en el sector del grupo de Cirrus, ¿no? O las empresas del sur, el Electrosur, el Electrosureste, ¿no? Usan en sus redes aéreas este tipo de configuraciones. ¿Alguna consulta, jóvenes, para cerrar? Vea la hora? Consultas. Tienen el libro, tienen ese handbook donde hay bastante información. Solamente yo he tomado una pequeña parte para lo que es energía fotovoltaica. Pero hay todo un capítulo de energía fotovoltaica, ¿no? Y así hay para energía eólica, está sobre el estudio de las redes, hay capítulos completos elaborados por especialistas del tema. Entonces, pues también que vayan revisando, ¿no? Sobre, y se vayan informando, ¿no? Toda la información que existe, sí. Ingeniero, también nos podría, no sé si nos podría compartir también el PPT que ha estado presentando, por favor. ¿Se lo voy a pasar? Sí. Se lo voy a pasar a los delegados para que lo tenga y lo difundan, pues. Se lo voy a pasar entonces, ¿ya? Lo que estoy esperando es que la facultad me autorice a la creación del aula virtual para poder tener ahí toda la información, ¿no? Toda la información sobre el tema. Ingeniero, ya está, en el Uni Virtual hay una sección de usted. Ya, lo voy a revisar, porque está ahí, y eso me tenía lo que eran máquinas eléctricas y tesis. Faltaba Sí. Lo que pasa es que todavía figura con los profesores que estaban en ORCE, ¿no? Y falta que actualicen eso seguramente. Muy bien.